Hermano, oremos. Padre, una vez más, Señor, continuamos delante de ti, el Dios glorioso, el Creador, el Eterno, Señor, el que estás en todos lados, pero que haces tu presencia especial cuando tu pueblo se reúne, Señor, en adoración a ti. Padre, tú también eres, Señor, el que conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones, Señor. Y ante esas verdades, Señor, ante tu ser, solo podemos caer prostrados ante ti, reconociendo nuestra condición caída, nuestro pecado, Señor, pero también reconociendo que en Cristo tenemos vida, Señor, que has hecho morar tu Espíritu Santo en nosotros y nos has dado, Señor, vida en Cristo y para Cristo, Señor. Y es sobre Cristo que hoy, Señor, aún en este primer libro del Génesis, del origen, Señor, de todas las cosas, queremos conocerte, conocer a tu Hijo, Señor, y ser exhortados, Señor, a vivir una vida que te glorifique, Padre. Rogamos de sabiduría, rogamos tu ayuda, Señor, tu bendición para con nosotros y cada clase que como iglesia tengamos, Señor, por favor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos ver las maravillas de tu palabra y ser edificados, consolados, animados por medio de ella, Señor, y de tu evangelio. Te lo pedimos por medio de Cristo, nuestro glorioso Señor. Amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a continuar, ya como varias semanas lo hemos estado haciendo, las clases sobre el libro de Génesis. Hemos estado como que en la miniserie de los patriarcas. Ya habíamos visto la historia de Abraham, de Isaac, y la semana pasada nuestro hermano Samuel estábamos viendo la primera parte de la vida de Jacob, del patriarca Jacob, y hoy vamos a continuar con este patriarca, la segunda parte, y esperemos que podamos con la ayuda del Señor terminar esta clase. A modo de resumen, hermano, en Génesis 25 leemos sobre el nacimiento de los hijos de Isaac. Se los leo en Génesis 25, verso 19, dice: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padan-Aram, hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó y Rebeca su mujer concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, habían mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano con su mano asida en el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Como les decía, hermanos, aquí vemos sobre los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Y es el patriarca que hoy vamos a continuar en esta serie sobre Génesis. Jacob fue hijo de Isaac y nieto de Abraham. El nombre de Jacob, hermanos, y todo esto a modo de resumen, el nombre de Jacob significa usurpador o suplantador. El escritor del Génesis, Moisés, como ya sabemos, él dedica una buena porción a la vida de este patriarca en este contenido narrativo. Hoy vamos a ver, hermanos, los capítulos 34 al 36. 34 al 36, la segunda parte de la vida de Jacob. Vamos a ver que Dios le cambió el nombre con el cual llegó a ser conocido como el padre de los 12 patriarcas de la tribu de la nación de Israel. Jacob, luego Israel, tuvo 12 hijos y una hija. Y de hecho en el capítulo 34 que vamos a ver hoy, vamos a ver una historia triste que se nos narra en relación a esta hija, a Dina. Como les decía, Jacob fue el segundo hijo de Isaac y Rebeca, fue hermano de Esaú. Él fue una figura controvertida que se destacó por ser un hombre de hogar y pacífico en su personalidad, pero fue un engañador. De hecho, en ese mismo capítulo de Génesis 25, vemos que él engañó 2 veces, él hizo 2 engaños serios.
y eso por supuesto perjudicó a su propia familia. A la luz de esta verdad, hermano, y esto, como les decía a modo de resumen, nosotros vemos aún en este engaño, en esta situación de Jacob, la doctrina la podemos ver de manera clara de la depravación del hombre. No solo antes del diluvio, sino también después del diluvio. Hermanos, y cuando hablamos de la depravación del hombre, lo que esta expresión significa, estoy seguro que muchos saben, no es que todos los hombres sean capaces de hacer lo malo que puedan llegar a hacer, o que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer alguna cosa buena. Eso no significa la depravación total del hombre. Lo que significa, hermano, es que el hombre, en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado, su intelecto, su voluntad, sus emociones. Ese es el diagnóstico que Dios nos da de la condición del hombre caído. Y como dice, como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 3. ¿Sí, hermano? Sí, de hecho lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver eso como una consecuencia de nuestros pecados. Y como lo vimos en el libro de Pastoreando el Corazón, que el hermano enseña influencias que moldean a nuestros hijos. Y ya lo vamos a ver, hermano, en el capítulo 34. De hecho, ese capítulo es bien triste para la vida de Jacob, su familia y todo lo que pasó allí. Pero también vemos la grandeza, la fidelidad y la gracia del Señor a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, pero es cierto, hermano. Pero el punto de lo que yo quería mencionar aquí con esta breve introducción, hermano, es que Jacob fue un pecador como tú y como yo. Un pecador que él engañó, que él mintió. Él era un hombre que necesitaba de la gracia de Dios. Como lo decía Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y eso incluye a Jacob. Sin embargo, hermano, más adelante vemos que Jacob fue alcanzado por la gracia del Señor. Habiendo dicho esto, hermanos, vamos a entrar de lleno al capítulo 34. Y como les decía, como decía nuestro hermano Aníbal, este capítulo es un capítulo muy triste en la vida de Jacob. Hermanos, en este capítulo nosotros vemos una transición, hermanos, de un Jacob que adora al Señor, pero también vemos, hermano, en este capítulo una transición de esa adoración a Dios a una conducta depravada en Jacob, en este capítulo 34. Y esa transición es impresionante. En este capítulo, hermano, como ustedes lo tienen en la guía, este capítulo 34 vemos como dos grandes partes, o lo podemos dividir en dos partes. Primero la deshonra de Dina en Siquem, y luego vemos la venganza de los hijos de Jacob en relación a esta situación. Pero es triste, hermano, porque en este capítulo vemos a un Jacob, su falta de adoración a Dios, vemos a Jacob que guarda silencio ante el pecado que le cometen a su hija, la influencia de sus hijos con sus engaños, el quedarse en Siquén, la idolatría. Vemos a sus hijos usando de forma sacrílica, vacía, el significado de la señal del pacto que Dios le había hecho, como lo es la circuncisión. Y de hecho hacen un mal uso de esto para infligir venganza. Hermanos, en este capítulo 34 se nos narra en los primeros 17 versículos, vemos la deshonra de Dina en Siquén. Génesis 34 registra la violación de Dina, la única hija de Jacob, y la venganza de sus hermanos, específicamente Simeón y Leví. Ellos llevaron a cabo, hermano, una venganza sobre toda la comunidad del violador. Una vez más, como lo decíamos, vemos la tortuosidad de los padres se transmite a los hijos en la manera engañosa en que ellos vencieron a sus enemigos. Hermanos, vamos a leer este capítulo o parte del capítulo. Creo que por temas de tiempo no vamos a poder leer los 3 capítulos de la clase de hoy, pero sí podemos leer unas partes. Por ejemplo, para narrar la deshonra, dice el verso 1, y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra.
Cuando la vio Siquén, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, llamó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquén habló a su padre Hamor, diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquén había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Sin lugar a dudas, hermano, aquí estamos viendo la falta de liderazgo en Jacob como padre, como esa figura, ese protector de su hogar, ese líder espiritual. Nos dice el verso 6 que Hamor, padre de Siquén, salió a donde Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera porque Siquén había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos, dice: y el alma de mi hijo Siquén anheló a la hija de ustedes, les ruego que se la den por mujer, denos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes, así morarán con nosotros y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquén al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan. Pídame cuenta dote y presentes quieran, y les daré conforme a lo que me digan, pero denme a la joven por mujer. Verso 3, hermano, y aquí vemos la triste historia del engaño de los hijos. Dice: pero los hijos de Jacob respondieron a Siquén y a su padre Hamor y les hablaron con engaño, porque Siquén había deshonrado a su hermana Dina, y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar a nuestra hermana un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición los complaceremos si ustedes se hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones. Entonces sí les daremos a nuestras hijas y tomaremos sus hijas para nosotros y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Hermano, el punto de este capítulo, como les decía, bien triste en la vida de Jacob. Aquí, hermanos, nosotros vemos la amenaza, como lo enseña la Biblia, por ejemplo, la Reforma, en uno de los comentarios, dice: la amenaza a la comunidad del pacto en Siquén fue grave. Fue una amenaza, hermanos, porque si ellos escuchaban a esa propuesta, se iban a mezclar, lo cual sabemos que Dios lo había prohibido. Dios había hecho un pacto con Abraham, con que de ti iba a ser una gran nación. Y aquí estamos viendo, hermano, la gran amenaza a la comunidad, de que si ellos se unían, hermanos, esa promesa, esa simiente, hermano, se iba a perder. Ahí vemos una gran amenaza. Y la propuesta, hermanos, habría significado la integración de la familia de Jacob con los pueblos circundantes. Hermano, cuando nosotros vemos películas, leemos libros sobre venganza, son tan propios de la cultura popular que rara vez pensamos en la ambigua naturaleza corrosiva del pecado. Solo existen los buenos y los malos. Pero sabemos que, hermano, el pecado no solamente corrompe a quienes hacen el mal, sino también a aquellos que responden con arrogante indignación, que fue lo que hicieron los hijos de Jacob. En esta historia, hermano, vemos la víctima Dina, vemos la víctima, el mismo pueblo, el pueblo de Siquén, los de Siquén, que sin tener nada que ver, ellos son afectados por la venganza de los hijos de Jacob. En el verso 18 se nos narra, cuando se nos empieza a narrar la venganza, hermanos, una vez más vemos esta atrocidad que ellos hacen. Vemos a los hijos de Jacob, hermano, y vemos la falta de liderazgo espiritual de Jacob al no hacer nada, hermano, ante esta verdad, esta actitud que estaban tomando los hijos. Fíjense en el verso 25 de Génesis 34, Génesis 35, 25 dice: pero sucedió que al tercer día, cuando ellos estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví,
hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y a su hijo Siquén a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquén y salieron. Dice, después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres. Dice, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en su casa. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Dice, como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido, yo y mi casa. Pero ellos dijeron, ¿había de entrar él en nuestra hermana como a una ramera? Hermanos, Siquén, como les decía, hijo de Hamor, es culpable ante esa atrocidad que él cometió al violar a Dina. El razonamiento tanto de Hamor y de su hijo al acercarse a la familia de Jacob como su propio pueblo estaba motivado por el egoísmo y se caracteriza por las medias verdades. El punto, hermanos, el punto de esta verdad es que los hijos de Jacob, hermanos, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, ellos estaban tomando la venganza de lo que le había pasado a su hija por su propia mano. Y de hecho, hermanos, aun cuando lo que hicieron los de Siquem y que violaron, era un pecado, pero ellos no debían, y la palabra de Dios no enseñaba que ellos debían tomar venganza por su propia mano. De hecho, en la ley, en Deuteronomio 22, se nos dice qué debía hacer con eso, con una persona que cometía tal atrocidad. Dice que se les debían cobrar unos dotes y que se le debía dar a la mujer por esposa, y eso era lo que ellos estaban pidiendo. O sea, el punto que yo quiero mencionar, hermanos, es que lo que hicieron los hijos de Jacob, lo que hizo Siquén no justifica la acción de los hijos de Jacob. O sea, sin lugar a dudas, ellos hicieron con un pecado, respondieron con otro pecado, otro peor, quitándole la vida y matando a la comunidad, al papá y a la comunidad. Y aquí vemos, hermanos, sin lugar a dudas, la atrocidad del pecado, las consecuencias del pecado, hermanos, cómo se extiende, comienza con una violación, una falta de liderazgo, un silencio, idolatría. De hecho, yo leía sobre este capítulo y teólogos decían que ni siquiera, o sea, que ellos dudan de que Jacob debió haberse parado en Siquén. Él debió haber seguido, él no debió haberse detenido en Siquén, porque él iba a Betel, a encontrarse con Dios, a hacer un voto a Dios, pero él se detuvo allí. Y vemos sin lugar a dudas la falta de liderazgo de Jacob. Dice, por ejemplo, dice el papel, hermanos, el papel desempeñado por Jacob resulta como poco ambiguo. Su silencio pudo no ser más conveniencia política, pero no parece noble y carece de principios. Dice, su conclusión es sin duda, en el verso 30 de Génesis 34, dice, es sin duda una valoración precisa de los peligros políticos, sin embargo, no proporciona una justicia ni alternativa. Y vemos a un hombre temeroso, un hombre que duda, un hombre que no confía en el Señor. Si ven cómo termina Jacob en este capítulo, las palabras que él dice en el verso 30 dice, y seré destruido yo y mi casa. Hermano, Jacob en ese momento, él estaba abrumado en su pecado, en su incredulidad, en el temor, y dice, y seré destruido yo y mi casa. Hermano, olvidándose de la promesa que Dios le había hecho a él, a su papá Isaac y a su abuelo Abraham. Vemos a un hombre, hermano, temeroso, un hombre que desconfía, un hombre que, hermano, que ha perdido el liderazgo de su familia. Pero el punto, hermano, para terminar, ¿qué nos aporta este capítulo al libro de Génesis y al canon? Y la respuesta, sin lugar a dudas, nos aporta mucho. Y para empezar, hermanos, nos recuerda un patrón recurrente. Una vez más, Dios en su misericordia intervino y ayudó a su pueblo en medio de una crisis, como lo hizo en Génesis 32 y 33.
Pero esto no significa, hermanos, que ya estuviera fuera de cualquier peligro moral o que no fueran hacia la corrupción. Más bien nos aclara de nuevo que la línea prometida no se ha escogido por una superioridad intrínseca. Hermanos, nos vemos aquí, y ese es el punto de este capítulo, hermanos, que Dios no escogió a Abraham, no escogió a Isaac, y mucho menos a Jacob, hermanos, por lo grande, por lo importante, por lo santo que ellos eran. No, por su superioridad, no. Este capítulo, hermanos, es un argumento implícito de la primacía de la gracia de Dios al escoger a pecadores, a cobardes, a temerosos. Esa es la gracia de Dios. Se diría, hermanos, que la crisis de Siquén fue la que llevó a la familia de regreso a Betel, y es lo que vamos a ver ahorita en Génesis 35, dando fin a los movimientos de Jacob, y como hecho aún más relevante, recordando al lector que la casa de Dios es más importante que cualquier morada meramente humana. Y con esto, hermanos, entramos al capítulo 35 del libro de Génesis. Jacob vuelve a Betel. Hermanos, el recorrido de Jacob a través del tiempo, como lo indican los nacimientos, en los versos 18 y 19, las genealogías desde los versos 23 al 26, las muertes, hermanos, el espacio que indican los itinerarios en los diferentes versos. El punto es que, hermanos, la vida de Jacob llega, hermanos, a su fin, a cumplir con los planes de Dios, es porque Dios estaba con él. Y en este capítulo, hermanos, 35, en los primeros 8 versos, vemos a Jacob haciendo un voto al Señor. Jacob, hermanos, sin lugar a dudas, él estaba enojado con sus hijos por lo que ellos habían hecho, y en obediencia a la guía de Dios, al favor de Dios, él se trasladó con su familia a Betel. Lo vemos en el verso 1 de Génesis 35. Dice, entonces Dios, vemos quién interviene, hermano, al comienzo de esta crisis, de este caos. Es Dios el que llegó, el que llamó a Jacob, el que lo levantó de su crisis, en que en su gracia lo levanta. Dice, entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, dice, quiten los ídolos, quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes. Hermanos, aquí estamos viendo una vez más la transición de Jacob. Él era un hombre que adoraba al Señor, que confiaba, un hombre que se mantenía firme al Señor. Falló, perdió su liderazgo, pero Dios interviene y lo levanta nuevamente y vuelve a confiar y vuelve a arrepentirse. De hecho dice, quiten y tráiganme. Aquí vemos que están dejando la idolatría, sus pecados. Hay arrepentimiento, hermanos, en Jacob, en su familia. Dice el verso 4, el verso 3, levantémonos y subamos a Betel y hallaré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Hermanos, vemos una vez más a Jacob cobrando fuerzas, el Señor en su gracia levantándolo y respondiéndolo, siendo fiel a sus promesas. Y fíjense lo que dice el verso 4, entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían a su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquén. Aquí vemos, hermanos, un hombre que recuperó el liderazgo, hermanos, y yo quiero enfatizar, vemos a quién Jacob le pidió, los dioses extranjeros, los dioses, los ídolos que ellos tenían. ¿A quiénes se los pidieron? Por eso que vemos la desviación en Génesis 34 de Jacob y de su familia, en el pecado, en la idolatría, a sus hijos, a los que estaban con él, a su pueblo, a sus hombres. O sea, ellos tenían, y Jacob lo había permitido, hermano. En el verso 7, Jacob finalmente cumple su voto, el voto que se nos narra en Génesis 28.
Dice el verso 7, edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y en el verso 8, hermanos, hay algo que caracteriza este capítulo, hermanos, y es la muerte. Este capítulo hay unas cosas, aunque por supuesto vemos una vez más la grandeza, la fidelidad de Dios. En este capítulo, de hecho, comenzando en el 28, se nos narra una de las primeras muertes, y es la muerte de Débora. Dice el verso 8, y Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bakut. Gracias, hermano, gracias. Alon Bakut. Hermanos, vemos la muerte, y en el verso 9, hermanos, dice, Dios bendice a Jacob. Aquí vemos, hermanos, en esta porción, desde el 9 al 15, una vez más la fidelidad de nuestro Señor, la grandeza, la gracia de nuestro Dios para con Jacob, hermanos, al confirmar las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Las promesas al confirmar. Permítame, se los leo en Génesis 35, verso 9. Dice, cuando Jacob volvió de Padán-Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedras, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite, y Jacob le puso el nombre de Betel, al lugar donde Dios había hablado con él. Hermanos, vemos una vez más que Dios confirma en esta porción de Génesis, Dios confirma sus promesas de una nación. Se recuerdan a Abraham, y haré de ti una gran nación, y tu descendencia será como la arena del mar, las estrellas del cielo que no se puede contar. Una nación. Le dice, sé fecundo, una nación y multitud de naciones vendrán de ti, le dice Dios a Jacob. También vemos la realeza, dice, y reyes saldrán de tus entrañas. Reyes, realeza y de tierra, dice, y la tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Vemos, hermano, una vez más la fidelidad de nuestro Señor cumpliendo lo que Él promete. A pesar de nosotros, hermanos, a pesar de nuestro pecado, el Señor sigue llevando a cabo sus planes. Y es interesante, hermanos, cuando yo leía este versículo, fíjense cómo le dice Dios a Jacob, dice en el verso 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso. Todopoderoso, hermanos. Y cuando nosotros pensemos en la omnipotencia de Dios, hermanos, nosotros sabemos que Dios es capaz de hacer lo que Él quiera, hermanos. Dios es capaz de hacer, de hecho, de la nada creó todas las cosas. Ya eso es suficiente. Y de hecho la creación misma nos muestra el poder de Dios, el extraordinario, el todopoderoso. Pero si hay algo, hermanos, que nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón cuando pensemos en la omnipotencia de Dios, es que, hermano, no hay nada ni nadie que impida que el Señor lleve a cabo sus planes. Lleve a cabo sus planes, porque Él es todopoderoso, hermanos. Y de hecho, todo lo que ocurre, Dios lo orquesta para llevar a cabo su plan. Aún en su soberanía, hermano, Él permite el pecado y se glorifica en medio de él. Dice el verso 15, hermano, y Jacob le puso el nombre de Betel, casa de Dios. Eso es lo que significa Betel, casa de Dios, al lugar donde Dios le había hablado. Hermanos, Jacob tiene una experiencia con Dios tan impactante y transformadora que llama el lugar Betel. Anteriormente, él había estado ahí y ese lugar le recordaba la continua obra de Dios a lo largo de su vida.
Él le dice, levantemos y subamos a Betel y haré un altar a Dios, el que me respondió el día de mi angustia. Hermanos, pudiéramos pensar, de hecho, que como resultado de este encuentro de Jacob con Dios, de Dios con Jacob, en ese orden de hecho, las cosas irían bien y serían de gran bendición y prosperidad para Jacob y los suyos. Sin embargo, hermanos, esta impactante experiencia en la vida de Jacob está rodeada de varias muertes. Leíamos sobre la muerte de Débora en el verso 8. Luego, inmediatamente después de su encuentro con Dios, donde el Señor confirma el pacto, el siguiente versículo lo vemos en una situación muy difícil para su familia, para la familia de Jacob. Y se nos habla de Raquel, su querida esposa. Ella queda embarazada, tiene una complicación en su parto y muere, y fallece dando a luz. Hacia el final del capítulo vemos a Jacob hablando de una tercera muerte. En el verso 29, regresará a Hebrón para que con su hermano Esaú sepultar también a su padre Isaac. Así que en este capítulo, hermanos, se nos narra, y es uno de los temas de esta segunda parte, la muerte de Débora, la muerte de Raquel y la muerte de su padre Isaac. Todo esto en medio de la confirmación de Dios, de sus promesas, de hacerle una gran nación, de bendecirle, de reyes y de la tierra. Hermanos, ¿qué nosotros podemos aprender de esta porción de Génesis, de este capítulo, hermano? Nos recuerda que la obra de Dios en nosotros y en este camino de la vida incluye el tener que experimentar muertes para poder experimentar también resurrección. De hecho, yo les leí, hermanos, antes de comenzar la clase, en Lucas 20, que habla Cristo. Obviamente está hablando de otra cosa, pero fíjense cómo Dios en ese capítulo de Lucas 20 se refiere y dice que Moisés lo enseña de Jacob. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y para Dios, ellos están vivos. Y aun cuando, sin lugar a duda, todos ellos sabemos que murieron, pero en el Señor están vivos. Ellos tan solo duermen. Y ellos, al igual que todos los que están en Cristo, experimentarán la resurrección. No hay resurrección o transformación profunda en nosotros sin antes quebrantamiento, sin antes muerte. Esto se trata de una evidencia de la gracia redentora de Dios en los suyos para que podamos encontrar nuestra seguridad, satisfacción y significado solo en Él, solo en Él. Hermanos, las buenas noticias para nosotros hoy son que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad de que aunque Él escoja quebrantarnos en maneras profundas que nos dejen marcados como a Jacob, cojeando por el resto de nuestras vidas, estas reflejan su compromiso no solo con nosotros, sino también con las generaciones venideras. Además nos da como a Jacob la gracia para depender gozosamente de Él y reconocer que Dios ha estado con nosotros. Como lo dice Jacob, Dios ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Verso 3 del Génesis 35. Hermanos, Génesis y toda la palabra de Dios, nosotros sabemos que es el libro de Dios. Es un libro sobre el ser de Dios, sobre la persona de Dios, sobre la persona de Cristo, su plan de redención, su pueblo. Pero en estos capítulos, hermanos, lo que brilla para nosotros, hermanos, es el ser de Dios. Y de hecho, como oraba el pastor cuando terminamos la oración, hermanos, es ver quién es nuestro Dios y es darle gloria por quién es Él. Y como lo vemos aquí, hermanos, Dios es fiel al cumplir sus promesas. Dios es, hermano, es todopoderoso al llevar a cabo sus planes. Y en su gracia, hermano, Él decide escogernos y levantarnos aun cuando nosotros nos caemos, hermanos, y fallamos. La misma gracia de Dios, hermanos, que nos salva, es la misma gracia de Dios que nos transforma de día en día para su gloria. Con esto, hermanos, entremos en el capítulo 36. El capítulo 36. Y ya vamos a terminar. Este capítulo, hermanos, tiene como 3 partes. Los descendientes de Esaú nos presentan muchas genealogías. Descendientes de Esaú, descendientes de Seir, reyes de Edom.
Dice, este capítulo puede ser muy útil, hermanos, para aquellos que estén interesados en el estudio de la antropología, la etnología, y expone una prolongada trayectoria histórica familiar que se extiende hacia atrás en el tiempo, llegando históricamente más lejos que cualquier otra fuente. Hermanos, en este capítulo 36 de Génesis, como les decía, tiene su enfoque en Esaú y en sus descendientes, en Esaú, hermano de Jacob, y sus descendientes. En este capítulo, hermano, nosotros lo que podemos ver es cómo se cumplieron las promesas de Dios con Esaú, una prosperidad temporal. Hermanos, una vez más vemos aún en Esaú vemos la fidelidad del Señor, porque Dios, no sé si recuerdan, cuando nace, que les dice, da su promesa, dice, 2 naciones saldrán de ti, 2 grandes naciones. Claro, sabemos que el escogido era Jacob, en su gracia, pero aún Dios le había prometido a Esaú una bendición, una prosperidad temporal. Y en este capítulo vemos esa confirmación, hermanos. En este capítulo vemos la fidelidad del Señor para con Esaú, en cómo las promesas de Dios se cumplen con Esaú. A pesar, por supuesto, de Esaú, pero también aprendemos, hermanos, cuál es el principio sobre el cual se escribe la historia del Antiguo Testamento. Hermanos, Dios, y escuchen esto, nosotros sabemos, hermanos, que Dios es fiel, y esas son las 2 verdades claras en cuanto al ser de Dios que aprendemos en este capítulo. Dios es fiel y Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano, no solamente para bendecirnos, no solamente para escoger su pueblo. Hermanos, de Esaú vienen los que son los edomitas y todas esas naciones que, hermanos, que posteriormente se convirtieron en el pueblo enemigo de Israel. En el pueblo enemigo de Israel, hermano, y ellos vinieron por la fidelidad de Dios para con Esaú. Dios fue el que los levantó y que después se pusieron en contra de Israel. Hermano, el Señor es soberano aún con nuestros enemigos, con todos, hermano. Él tiene el control y Él gobierna sobre todo, aún sobre nuestros enemigos. Aprendemos que los enemigos de Dios pueden distinguirse por gran gloria y prosperidad mundana. Hermanos, Edom fue prosperado. Y vemos aún la soberanía de Dios, hermanos, y eso no significa que... Dice, aprendemos que los enemigos de Dios pueden distinguirse, hermanos, por gran gloria y prosperidad mundana. De hecho, el Salmo 73, creo que nosotros lo vemos en Asaf, que Asaf nos dice, wow, Señor, le está yendo bien, y Asaf presenta su corazón. Hermano, el Señor es soberano en bendecir, en llevar a cabo sus planes con quien Él quiera, hermanos. Aún al quebrantarnos, al levantar a nuestros enemigos que nos van a llevar a Él, como de hecho lo vemos en la vida de Job, todo el libro de Job. Pero también podemos aprender de este capítulo, hermanos. Aprendemos cómo obra Dios en la formación de los pueblos y las naciones. Hermanos, nosotros podemos ver la perspectiva total de los tiempos y el resultado final de la historia de los edomitas, quienes, tal como fue predicho y declarado en los libros de los profetas Abdías y Malaquías, todo ello previsto muchos años antes del desarrollo efectivo de los acontecimientos. Esto podría resultar sorprendente o increíble, pero no debe olvidarse que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro verdaderamente especial, escrito bajo la guía del Espíritu Santo. Ya para terminar, hermano, a modo de conclusión, tengo 3 conclusiones acá. La primera, las similitudes entre la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob son sorprendentes. En sus historias vemos la importancia de la familia y la influencia del ejemplo. Temas como el engaño, favoritismo, conflictos familiares, bendiciones inesperadas, reconciliación y fe fluyen a través de los relatos de estas historias. En la mayoría de los casos, hermanos, en estos casos de la vida de los patriarcas, vemos que Dios es fiel a sus promesas. Él escoge llevar a cabo los propósitos de su reino a través de gente pecadora, Abraham, Isaac y Jacob, pecadores como nosotros, que estaban dispuestos a confiar en el Señor, a creerle. A los pecadores, Él los puede hacer personas nuevas, como lo hizo con ellos, y aún con Jacob, a darle un nombre. Dice, en la mayoría de los casos vemos que Dios es fiel. Dice, Él puede hacer personas nuevas. A Abraham
le dio el nombre Abraham, a Jacob de Israel, y Él puede hacer aún hoy a personas nuevas criaturas, puede hacer nuevas criaturas a personas que crean en Cristo, como lo dice 2 Corintios 5:17. Dice, aunque nuestros patrones, nuestras condiciones pecaminosas todavía nos atormentan, en Cristo encontramos perdón de nuestros pecados, así como el poder para vencerlos. Estamos invitados a participar en la obra de Dios en el mundo y tenemos nuevos nombres y podemos confiar en las promesas de Dios, quienes demuestra ser fiel a sí mismo una y otra vez. Esa es como la primera conclusión que tengo. La segunda conclusión, hermanos, para dejar 10 minutos para comentarios y preguntas. El nombre Jacob, engañador, como decíamos, parece caracterizar gran parte de la vida de Jacob, pero también fue Israel a quien Dios le hizo las promesas a las cuales él fue fiel. Dios apareció a Jacob y Jacob creyó las promesas de Dios, y a pesar de las equivocaciones de Jacob, Dios lo escogió para ser el líder de una nación que aún hoy lleva su nombre. Aún hoy lleva su nombre. Aunque sabemos, por supuesto, que el pueblo del Señor es la iglesia. Dice, pero para esto es poco probable que sepamos mucho acerca de Jacob, quien parece estar en el centro de los eventos, mientras los protagonistas son aquellos que están a su alrededor. No hay gran sabiduría en Jacob, no hay mucho coraje que podamos hablar de él. Dice, no hay sabiduría, coraje, que podemos verlo poco podemos verlo como un instrumento grande de Dios, si somos tentados a pensar que, puesto que no estamos en el centro de atención, y escuchen esto, si estamos tentados a pensar que como no estamos en el centro de atención, realizando grandes proezas para Dios, no somos importantes para Él, y no es así. Debemos considerar la vida de Jacob y saber que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestro pecado, Dios puede y todavía nos usa para su plan, como lo hizo con Jacob. Hermanos, el Señor es fiel, el Señor es fiel. Y en Mateo 1, hermanos, con esto termino, en Mateo capítulo 1, verso 2, se nos dice la Biblia, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a sus hermanos. A Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y nosotros sabemos, hermanos, que de la descendencia de Jacob, de Judá, vino el Salvador, vino el Mesías. El patriarca de Israel fue un instrumento elegido soberanamente por Dios para convertirse en el antecesor de aquel que sería el medio para bendecir con la salvación del pecado a toda la humanidad. Esa bendición es la justificación por la fe en Cristo, que recibe todo aquel que se rinde con todo su corazón al Cristo crucificado. Y hoy, como cristianos, adoramos a ese Señor que nos salvó, que nos dirige y que sostiene nuestras vidas. Amén. Amén. Tenemos 10 minutos, 9 minutos, hermanos, para algún comentario que quieran añadir, alguna pregunta. Adelante, hermano. No sé si el hermano John... Sí, adelante, hermano Luis. Hermano, vemos en lo que nos narra en el capítulo 34, donde usted menciona la soberanía, y vemos cómo los hijos de Jacob, tomando esa venganza, tratan, pues sin darse cuenta, obviamente, quitaron la soberanía del Señor. Entonces el Señor, aún así, luego, como vemos en su misericordia, todavía le dice pues a Jacob, levántate, y él hace todo lo que le ha pedido y finalmente obtiene la bendición. Pero me llama la atención, lo que quiero resaltar es cómo los hijos, a través de esa venganza que a veces tomamos por nuestras manos, quitamos y apartamos a la soberanía de Dios, hermano. Sí, sí. No, y tiene sus consecuencias, hermano, ya le doy la palabra, hermano. Y tiene sus consecuencias, porque de hecho en Génesis 49, cuando vemos que Jacob, Israel bendice a sus hijos, fíjense lo que dice de Simeón y de Leví, hermano, en relación a eso. Fíjense lo que dice Jacob, Israel, dice, en el verso 5 de Génesis 49, dice, Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. Fíjense lo que dice, en su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres. En su ira mataron hombres y en su terquedad
mutilaron bueyes. Maldita su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Aún, hermanos, en la bendición final de Jacob para con sus hijos, lo tiene presente lo que ellos hicieron. Lo tiene presente, y sin lugar a dudas vemos eso como consecuencia de nuestro pecado, hermanos, que era lo que tú decías. El Señor nos perdona, hermanos, nuestros pecados, y lo hace a diario, pero Él no nos libra de las consecuencias. Él no nos libra de las consecuencias, y aún lo vemos en la vida de Simeón y Leví. Hermana Yolanda, ¿iba a decir algo? Es decir, ese premio que Dios tiene para ellos, que tenía realmente con Rubén. Rubén perdió por acostarse con Bilhá, una de las concubinas de Jacob. Y después, como tú dices, Leví y Simeón. Y vino recayendo en el cuarto hijo, que fue Judá. Es decir, no siempre era el primer hijo, pues porque a veces cometían errores. Igualmente pasó también con el mismo Jacob. Exacto. Es como que el patrón se repite, hermano. O sea, exacto. Es por eso que a veces no tenemos que ver el ejemplo de ellos, sino nuestro ejemplo, hermanos. Nosotros, en nuestra influencia, como nos hemos sido criados, venimos arrastrando cosas de nuestros padres. Cosas que tal vez unas no serán pecaminosas, pero otras sí. Y otras tenemos que dejarlas atrás. Pero a veces están presentes en nuestras vidas hoy en el Señor. Iba a decir algo, hermano Aníbal. Sí, y en la soberanía de Dios vemos que en el caso de Isaac era el segundo hijo. El primero lo tuvieron por la decisión del hombre, pero la decisión del Señor fue la que prevaleció. Y de ahí vino la promesa y se cumplió en Cristo. Sí. No, y aún en el caso de Jacob, hermanos, que fue un engañador. Fíjense cómo obra la soberanía de Dios, hermanos, porque Dios, ¿a quién había escogido? A Jacob. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Y quién fue el primogénito? Esaú. Pero ahí vemos, hermanos, cómo las dos cosas se unen, hermanos. Dios soberanamente escoge a pesar del pecado, a pesar del engaño de nosotros. Si vemos la gloria de Dios, hermano, aún a pesar de nosotros. ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, creo que alguien más iba a decir algo y terminamos, ¿no? Bueno, hermanos, hemos terminado la clase. Permítame hacer una oración y terminamos. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, de verdad, por quien tú eres, Dios. Señor, tú no cambias, tú lo que has prometido desde el principio, Señor, lo has cumplido. Y es en tu fidelidad, Señor, en quien tú eres, Señor, que nosotros descansamos. Padre, gracias porque desde el principio tú habías ideado un plan de salvación, Señor, aún como dicen en la eternidad pasada, habías ideado un plan, Señor, la caída, nada pasó. Nada te tomó de sorpresa, Señor, sino que tú habías ideado un plan que nada ni nadie lo puede estorbar, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso y eres nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, por cada una de tus promesas, Señor. Gracias te damos por la vida de los patriarcas, que vemos, Señor, que has levantado una nación, pero que por sobre todas las cosas fue una nación por medio de cual vino la salvación a este mundo. Vino Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien todas tus promesas, Señor, son sí y son amén. Y nos gozamos en Cristo, somos coherederos con Cristo, aquellos que estamos unidos a Él, Señor, por la fe. Te damos gracias por tus promesas y aún por las que faltan por cumplirse, Señor. Descansamos en que eres fiel y que sí las seguirás cumpliendo, Señor. Pero gracias te damos por tu palabra, que es viva y que nos enseña. Y ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo, a mirar la obediencia, Señor, de tus siervos y a no imitar sus pecados, a no justificarnos por los pecados de tus siervos en tu palabra, Señor. De hecho, eso nos confirma, Dios, que es tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor, porque aún vemos el fracaso, las caídas de tus siervos, Señor. Eso lo que nos muestra es que la Biblia es tu palabra, Señor. Fue inspirada por ti, fue escrita con tu mismo dedo, Señor, usando a siervos caídos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Te rogamos, Padre, que te sigas glorificando en medio de nosotros, Señor, que
sigas preparando nuestros corazones, Señor, y que podamos adorarte con todo lo que somos, Señor, con nuestros cánticos, con nuestra atención, con nuestras ofrendas, con las acciones de gracia, que en todo, Padre, cuando tu pueblo se reúne, tú seas exaltado, tu pueblo sea edificado, Señor, y que los pecadores sean hallados, Señor. Síguete glorificando en medio de nosotros. En Cristo lo hemos pedido. Amén.